Dios te bendiga, amado hermano, en esta mañana, que la paz de Dios, la salud, la prosperidad y la armonía reinen en tu hogar. Hoy vamos a ver la segunda parte del tema autoridad y poder para el ministerio. La segunda parte del tema, su tema es autoridad en la predicación, autoridad en la predicación. Para eso vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13 hasta el 22. Recuerden que estamos llevando una serie de estudios de los hechos del Espíritu Santo. Son algunos 6 o 7 enseñanzas que se dividen en tres. Usted se mantiene conmigo y usted va a analizar un poquito del libro de los hechos. Vamos a aprender juntos. Vamos a aprender juntos. Leemos en el libro de los hechos, capítulo 4, versículo 13 y siguiente. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres del burgo y sin letra, sabiendo que eran hombres sin letra y del burgo, se maravillaban. Le reconocían que habían estado con Jesús, y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pies con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. 16, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, y no hablando y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y el 22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Como le decía, vamos a ver la segunda parte del tema autoridad y poder para el ministerio. Autoridad y poder para el ministerio, la autoridad de la predicación. Leímos el versículo 13 hasta el versículo 22 del libro de los Hechos 4. El versículo 13 dice 4 cosas acerca de los apóstoles. 4 cosas acerca de los apóstoles. Primero, hablaban con denuedo, es decir, con libertad y vehemencia e intrepidez. Esta fuerza de expresión no venía de ellos. Era el poder del Espíritu Santo que les recordaba la palabra de Dios y le daba un mensaje agudo y penetrante. Segundo, eran hombres sin una educación formal. No se podían comparar con los eruditos que los hostigaban, porque estos se habían educado en la escuela de los rabinos. Quizá no fueron analfabetos, pero tampoco eran graduados de ningún colegio de su tiempo. Tercero, eran hombres del burgo, es decir, pertenecían a las clases populares, y su conocimiento lo habían adquirido ya adulto y en forma privada. Cuarto, pero a pesar de todo esto, los sabios y religiosos se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. El oírlo solamente lo hacía recordar la enseñanza poderosas y llena de autoridad de Jesús, quien enseñaba con autoridad y no como los escribas, según Mateo 7, 29. El poder de la predicación de los apóstoles, más la presencia del hombre que había sido sanado, el versículo 14, no le permitía negar que todo aquello era producto de la obra de Dios. El dicho popular: no se puede tapar el sol con una mano,
se puede aplicar a estos enemigos del evangelio. Lo mismo sucede hoy. Cuando la gente ve las obras de Dios Todopoderoso manifiesta en lo que creemos en su palabra, lo mejor que podemos demostrar en nuestra vida es que hemos estado con Jesús. Si el mundo ve señal manifiesta en los hijos de Dios, tendrá temor y no se atreverá a negar. La resolución del versículo 17 parecía lógica. El versículo 17 dice así: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Parecía lógica y hubiera tenido éxito en cualquier otro caso. Una amenaza de tal magnitud era suficiente para callar a cualquier predicador sin convicciones, hermano, sin convicciones. Siendo una orden de las autoridades superiores, lo más lógico era obedecer. La expresión que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús era clara y terminada. Pero cuando el Espíritu de Dios impulsa a los siervos del Señor, nada lo puede detener. La respuesta de los versículos 17, 19 y 20 destacan dos verdades importantes. Primero, hay que apelar a la conciencia del ser humano para hacerle reconocer sus errores. Los apóstoles dijeron: juzgad si es justo, obedecer a vosotros antes que a Dios. La respuesta, si hubiera habido alguna, habría ido a favor de ellos. Obedezcan a Dios antes que a los hombres. Y la voluntad de Dios era que se anunciase el nombre de su Hijo. Segundo, por otra parte, Pedro y Juan estaban seguros de estar del lado de Dios. Por eso no titubearon en desafiar las amenazas de los hombres. Es que lo que predicaban, no eran teorías o meras suposiciones. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La derrota del diablo se ve en los versículos 21 y 22. Los versículos 21 y 22 vamos a leerlos, amado hermano. Nuevamente, deme un segundo. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho en el paralítico de la Hermosa, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Más de 40 años. Enfermo y tirado ahí, amado hermano. Por eso es que decimos una vez más, la derrota del diablo se ve en los versículos 21 y 22. Los apóstoles fueron liberados. No había modo de castigarlo. La amenaza había perdido fuerza. El pueblo glorificaba a Dios por lo que se había hecho. El hombre sanado estaba presente como prueba innegable del poder de Dios. Sus cadenas de más de 40 años habían sido rotas por Jesús. Que el Señor nos ayude, amado hermano, para que recitamos de esa misma manera al diablo
cada vez que nos amenaza. Que el Señor nos ayude, amado hermano. Sigamos la recomendación de Santiago 4:7. Vamos a leer lo que dice Santiago 4:7, si mal no recuerdo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistí al diablo y el diablo huirá de vosotros. Cuando nos sometemos a Dios, podemos resistir al diablo. Pero si no hay sumisión, si no hay entrega, no podrá resistir al enemigo de las almas, amado hermano. Cuando nos sometemos a Dios es cuando vivimos conforme a su palabra. Cuando vivimos conforme a la Sagrada Escritura. Cuando amamos a nuestro hermano. Cuando le tendemos la mano al prójimo. Cuando vamos y ayudamos a la viuda. Cuando vivimos en paz, cuando no andamos de casa en casa chimoteando, amado hermano, cuando nos preocupamos por los demás. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado hermano. La paz de Dios, la salud, la prosperidad y la armonía reinen en tu hogar. Esta ha sido la segunda parte del tema autoridad y poder para el ministerio. La segunda parte o el subtema es autoridad en la predicación. Si está ahí, amado amigo, y no has aceptado a Jesucristo como tu único y eficiente Salvador, déjame decirte que hoy es el momento oportuno. Hoy Dios te está extendiendo la mano. Hoy Dios te dice que Él te ama, que Él te acepta como tú eres, que no importa lo que tú hayas hecho, tu pecado, todo tu pecado serán perdonados. Solamente tienes que aceptar a Jesucristo como tu único y eficiente Salvador. Así que levanta tu mano ahí mismo y repite esta corta oración conmigo. Señor del cielo y de la tierra, en este momento te acepto como mi único y eficiente Salvador. Perdona mi pecado, borra mis rebeliones, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Si ha hecho esta corta oración, te pido que pase a una iglesia más cercana a tu hogar y te congregue en ese lugar. Tampoco podemos cerrar sin antes orar por ti. Si estás enfermo, levántate en fe, pon tu confianza en Dios, cree que Él puede hacer la obra y cree que Él puede hacer la obra y Él enviará ángeles ahora mismo a sanarte. Déjame decirte que la era de los milagros todavía no ha terminado. Ahora vamos a orar por ti. Señor del cielo y de la tierra, en este momento te pido por ese hermano, esa hermana, ese amigo o esa amiga que están a través de las redes sociales. No sabemos cuál tipo de enfermedad tiene, pero tú la conoces. Sea cualquier enfermedad que tenga, te rogamos, Dios, que tú envíes ángeles sanadores en este momento. Padre, y tú vayas pasando tu mano sanadora sobre él o ella y tú lo dejes sano, que no importa la enfermedad, sea del SIDA, del cáncer, del COVID, la presión arterial, problemas estomacales, problemas intestinales, problemas de las venas, problemas de los huesos, problemas del cáncer, cualquier enfermedad, Señor, te rogamos, oh Dios mío, Padre, que tú pases tu mano sanadora sobre él o ella y tú lo dejes sano en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra. De igual manera, te pedimos, Dios, que tú, Señor, resuelva todos sus problemas. Que si tienen problemas financieros, tú se los resuelvas. Que si tienen problemas en el matrimonio, en el hogar, tú se los resuelvas. Que si tienen problemas en la familia, tú se los resuelvas. Padre, tú eres la solución a sus problemas. Te dejamos a nuestros amigos y a nuestros hermanos en tus manos. Que la voluntad tuya sea hecha sobre cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido el hermano Félix Abreu, hoy con la segunda parte del tema autoridad y poder para el ministerio. Dios te bendiga y que tenga un feliz resto del día. Dios te bendiga.